Abra por favor su Biblia, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a fin de que unidos leamos del capítulo 17, solamente el versículo 26. Hechos 17, versículo 26. Unidos hacemos esta lectura para glorificar el nombre del Señor. Nuestro tema de escuela dominical en esta mañana, la doctrina del hombre. La palabra de Dios dice así: estudio de la realidad humana. Dice también, en otra acepción, que es el conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Así que a partir de estas definiciones de antropología, podemos entender el por qué afirmamos que hablar de la doctrina del hombre, estamos hablando de la antropología bíblica, porque la Biblia nos revela el origen, la naturaleza y el propósito de la creación humana. Y cuando nosotros comprendemos esto, repito, podemos apreciar mejor la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada. La verdad bíblica. La Biblia nos muestra claramente al hombre como un ser creado por Dios. Y verdad bíblica aplicada, al conocer la revelación bíblica del origen del hombre, su naturaleza, su propósito, nos humillamos completamente ante Dios como creador, como salvador y sustentador. Y por ello le adoramos y le exaltamos diciendo: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, y tú vivificas todas estas cosas. Por eso leímos también hace un momento el Salmo número 8. Por eso cantamos: cuán grande es Él. Lo repito, porque lo he dicho en otras ocasiones. Ponga usted sentido en las lecturas bíblicas que hacemos y en los himnos o cantos que elevamos a Dios antes de la escuela dominical, antes de la predicación de los jueves o de los domingos por la tarde, para que vea usted que hay congruencia, hay coherencia en el momento de la alabanza con el mensaje de la palabra del Señor. De ahí que hayamos cantado también el himno número 5, bendice alma a tu Creador con férvida canción. Y todo esto enmarcado dentro de la verdad bíblica y de la verdad bíblica aplicada. En cuanto a la introducción de nuestro tema, partimos de lo que el Señor establece en su palabra en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que le pido lo siga con la vista. Y dice así la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Varón y hembra los creó. Sin duda, usted aprecia un cambio en la narrativa de la creación, porque en cada uno de los versículos, por ejemplo, el 3, el 6, el 9, el 14, el 20, el 24, en cada uno de estos versículos leemos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y así sucesivamente. Dijo también Dios, dijo luego Dios, dijo Dios, luego dijo Dios, pero cuando llega el momento de la creación del hombre, hay un cambio en la expresión divina. Y leemos en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Posteriormente, dice la escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, entonces el ser humano, el hombre y la mujer fueron creados moralmente íntegros, libres, inocentes y santos. 4, por lo menos, características de la perfección de la obra de Dios en Adán y Eva. Y esto confirma lo que leí en el versículo 31 del capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y enfatizo las características de la creación humana para que después en el desarrollo de la escuela dominical veamos el contraste que existe hoy día en relación con la humanidad de lo que fue la creación humana en su origen. Dicho esto, pasamos a considerar el punto número 1. El hombre creado a la semejanza de Dios. Si bien es cierto, los versículos 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis nos hablan acerca de la creación del hombre y de la mujer, el capítulo 2 detalla cómo fue esa creación, tanto de Adán como de Eva. No que se trate de dos creaciones diferentes, sino que en el capítulo 2 encontramos la explicación de esa creación. Y particularmente en los versículos 7 y 8 encontramos efectivamente lo relativo a la creación del hombre y después
del versículo 18 al 24 del capítulo 2, encontramos la narrativa de la creación de la mujer. Pero sea uno o sea otro, los dos son creación de Dios. Y los dos son hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por ello, en el versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De lo dicho en este versículo 7, debemos subrayar dos elementos que sobresalen: la parte material o corpórea, el polvo de la tierra, y la parte inmaterial o incorpórea, que es el aliento de vida que Dios sopló en el hombre para que éste fuera un ser viviente. Esa parte inmaterial o incorpórea es la que denominamos alma o espíritu, entendiendo que son de la misma sustancia, los usamos como sinónimos. Por eso, nosotros, como Iglesia Cristiana Interdenominacional, sostenemos que somos bipartitas, compuestos de dos partes, dos elementos, una corpórea y una incorpórea, una material, una inmaterial, el cuerpo y el espíritu. Y el hecho de que usemos indistintamente alma y espíritu como sinónimos, lo hacemos por muchas referencias bíblicas que nos llevan a pensar y a sostener que ambos términos pueden ser usados indistintamente como sinónimos. Simplemente menciono lo dicho por el Señor Jesús allá en el Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte. Después, en la cruz del Calvario: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quienes sostienen que somos tripartitas afirman que el alma es la que se relaciona con los seres humanos y el espíritu es el que se relaciona con Dios. Sin embargo, creemos por el contexto bíblico, es decir, por el contexto general de la palabra de Dios, que bien pueden ser usados, repito, como sinónimos, toda vez que pertenecen a una misma esencia incorpórea e inmaterial, es decir, a una sustancia espiritual. Creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, dice el versículo 7 de Génesis 2. Esa semejanza, hermanos, no significa que Dios tenga cuerpo, que Dios sea corpóreo como nosotros. Y de ahí el texto base de nuestro tema en esta mañana de Hechos 17, 26, que en sus versículos previos y posteriores dice: cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas y vio que los atenienses tenían muchos altares para sus diferentes deidades, y había entre esos muchos altares un altar que decía al Dios no conocido. Es decir, para que ningún Dios desconocido o ignorado por ellos se quedara sin adoración, allí estaba ese altar al Dios no conocido. Y cuando el apóstol Pablo llega y ve todo esto,
aprovecha el título que pusieron en ese lugar precisamente para decirles: justo al Dios no conocido es a quien yo os anuncio. Él es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ahora sí, el versículo 26 que leímos: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Quise leer estos versículos porque sustentan la afirmación de que la semejanza con Dios no es en el aspecto material o corpóreo, como dijo aquí el apóstol Pablo a los atenienses. No, nuestra semejanza con Dios, como dice el versículo 7 de Génesis 2, es, hermanos, en lo que nosotros llamamos atributos de la personalidad. Es decir, así como Dios piensa, siente y quiere, nosotros también, hechos semejantes a Dios, también pensamos, sentimos y queremos. Ahí es donde radica nuestra semejanza con Él. No que Dios tenga manos materiales, ojos, cuerpo físico como nosotros. Nuestra semejanza con Él es en la parte espiritual. Y por ello Dios nos creó de esa manera, diferentes a las plantas, diferentes a los animales. Porque nosotros, hermanos, tenemos un raciocinio, tenemos un intelecto, y en razón de ese intelecto tenemos la capacidad de decidir y de ejercer el libre albedrío con el cual Dios nos dotó desde el principio. En esa capacidad, hermanos, es que nosotros somos semejantes a Dios. No quiere decir que seamos omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. No quiere decir que poseamos los atributos naturales y morales de Dios. No, repito, la semejanza con Dios es en la parte espiritual. Pensamos, tenemos pensamientos, sentimos, tenemos sentimientos y tenemos voluntad. Es decir, libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Y en razón del entendimiento que Dios nos ha dado, es que ahora sabemos de la existencia de otras especies vegetales y animales, pero en función del raciocinio que también hemos recibido de Dios, ahora usted y yo conocemos acerca de la existencia de Dios. Y en función de ese raciocinio, usted y yo tenemos la capacidad de relacionarnos con Él y la libertad de decidir vivir fuera de la voluntad de Dios. Así que
damos gracias al Señor por su creación y porque en su perfección divina nosotros fuimos creados a semejanza de Él. Y repito, esto es, hermanos, lo que ahora nos permite conocer a Dios, lo que nos permite relacionarnos con Dios, lo que nos permite caminar con Dios. Y si al igual que Abraham obedecemos su palabra, también nos permite ser amigos de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Pero en esa capacidad racional que hemos recibido de Dios, en esos elementos del pensamiento, sentimiento y voluntad, también nos relacionamos con la familia, nos relacionamos con la sociedad, nos relacionamos con la naturaleza, nos relacionamos con toda la creación de Dios. En suma, ahora nosotros, por ese raciocinio que recibimos del Señor, conocemos cuál es nuestro origen, cuál es nuestra naturaleza y cuál es el propósito para el cual Dios nos creó. De ahí la verdad bíblica aplicada. La revelación bíblica nos muestra el origen, la naturaleza y el propósito de la creación del hombre. Y al conocer estos tres aspectos, origen, naturaleza y propósito, nos humillamos delante de Él, porque ahora sabemos que no solo es nuestro Creador, sino también nuestro Salvador y nuestro sustentador. Bendice, alma, a tu Creador con férvida canción. Bendito sea el Señor para siempre. Ya tratamos en relación con el origen. Puntos 2 y 3 de nuestra escuela dominical hablan acerca de la naturaleza humana. Y la última sección de nuestro tema tiene que ver con el propósito de esa creación. ¿Sí? Si la Biblia nos revela desde el punto de vista antropológico cuál es el origen, ya lo vimos, punto número 1 de la escuela dominical. La Biblia nos revela cuál es la naturaleza humana, puntos 2 y 3 de nuestra escuela dominical. Y la Biblia nos revela también el propósito del hombre. Última sección de nuestro tema de escuela dominical acerca de saber cómo vivir para agradar siempre a Dios. Así que pasemos a considerar ahora rápidamente lo concerniente a la naturaleza humana. Dijimos hace un momento, y lo mencionamos en la introducción, que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Luego entonces, la creación del hombre y de la mujer fue perfecta. En ese sentido, perfecto moralmente, perfecto en su aspecto espiritual, inocente, santo y libre, como también lo mencionamos. Y en esa libertad que Dios le dio al hombre para tomar sus propias decisiones, usted lo sabe. De todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre tenía la facultad de decidir, obedecer o desobedecer a Dios. Lamentablemente tomó la decisión equivocada y desobedeció a Dios, comiendo del árbol
que Dios le mandó, no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Efectivamente, el hombre comió del árbol que no debía comer y sucedió la gran tragedia. Su aspecto moral se corrompió, su libertad se perdió, su estado de inocencia se acabó y ese estado de santidad en la cual fue creado el hombre desapareció. Eso explica el por qué la condición social hoy día, aunque el hombre a lo bueno le llame malo, a lo malo bueno, y lo amargo lo tenga por dulce y lo dulce por amargo, y haga de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, todo esto que hoy vivimos y sufrimos tiene su origen en la desobediencia del hombre, en una decisión errónea que se tomó desde el principio. De ahí vinieron todas las calamidades y toda la creación entera sufrió un impacto terrible a consecuencia del pecado. En primer lugar, usted, repito, lo sabe porque lo ha leído y lo ha escuchado. Después de que el hombre desobedeció, Dios tomó la iniciativa de buscarle en el Edén. Y dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué respondió Adán? Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Primera manifestación de las consecuencias del pecado, el miedo, la desnudez, la vergüenza, la esclavitud hacia el autor del pecado. Y por supuesto, los sufrimientos, las enfermedades y la muerte. Allí tuvieron su origen. Por eso, la antropología bíblica para nosotros como cristianos es fundamental porque nos muestra el estudio de la realidad humana a la luz de la Escritura, es decir, conforme a la revelación de Dios y no conforme a la ciencia exclusivamente. Toda la creación se impactó, como dije hace un momento. Muchas veces hacemos hincapié solo en el aspecto humano, pero si nosotros leemos lo que dicen los versículos 29 y 30 de Génesis 1, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Dicho de otra forma, Dios no estableció desde el principio que el hombre matara a los animales para comer, ni que los animales se mataran unos a otros para sobrevivir, lo que ahora se llama la cadena alimenticia. Ese orden que Dios estableció de manera perfecta desde el principio en su creación, también fue trastocado, también fue alterado. Y de ahí que ahora el hombre, para poder sobrevivir, tenga que matar un borreguito, un pollito, para poder comer, pero al principio, vegetales, semillas, verduras. Eso es lo que comía el león
Pero ahora, después del pecado de Adán y Eva, aún los animales tuvieron que matar para poder sobrevivir. La creación misma, dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de Romanos, que no solo nosotros, sino también la creación misma gime hasta ser libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia de Dios. Por eso dice la Escritura que los primeros cielos y la primera tierra pasaron. Y aquí, nuevos cielos y nueva tierra. Veamos hasta dónde impactó una decisión errónea, llamémosle así elegantemente, con un eufemismo muy directo. Pero veamos hasta dónde impactó el pecado, no solo a la raza humana, sino a toda la creación. Luego entonces, esa naturaleza humana, moralmente íntegra, pura, limpia, libre, inocente, santa, se corrompió. Absolutamente se corrompió, y ahora, a partir de la desobediencia del hombre y del pecado, esa naturaleza se volvió una naturaleza pecaminosa. Y por eso Dios, cuando determinó raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente, lo hizo porque vio que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. ¿Por qué? Porque esa naturaleza moral se volvió inmoral. Esa libertad con la cual el hombre fue creado se tornó en esclavitud al pecado. Esa inocencia con la cual Dios creó al hombre, ahora el hombre es dado de continuo al mal. Y esa santidad con la cual Dios creó al hombre se corrompió. Y la paga del pecado es muerte. Por eso, amados hermanos, desde temprana edad, los pequeños, y nosotros pasamos también por esa edad, son dados de continuo al mal. Ya la maldad no se ve como en antaño en personas de 20, 18 años. No, la maldad es no en los 15 ni en los 12. La maldad es desde los 5, 6 años. En muchos niños ya hay esa maldad, esa inclinación cada vez más marcada hacia lo perverso, hacia lo malo, hacia la violencia. Escucha usted hablar a un niño de 5, 6, 7, 8 años, maldiciones a más no poder, y se queda usted asustado, sobre todo considerando la edad del pequeño, porque ese es el ambiente en que muchos niños nacen y crecen, no solo escuchando, sino viendo la maldad que hay en el seno del hogar. Y por eso, amados hermanos, esa naturaleza humana perfecta se volvió imperfecta. Esa naturaleza santa se volvió, hermanos, inmunda. Qué terrible, qué terrible. No juguemos con el pecado.
No coqueteemos con el mundo. Olvídese aquello de que tómate esta, una no es ninguna. Una vez al año no hace daño. Esos son los argumentos del mundo y que el diablo ha implementado para decir efectivamente, una no es ninguna, una vez al año no hace daño, nadie me ve, nadie me conoce, estoy en mi recámara, le doy clic a páginas pornográficas, a espacios prohibidos para un verdadero cristiano, y se empieza a corromper la santidad de Dios en el corazón del joven, de la señorita, del varón, de la mujer. Esa es la naturaleza ahora que priva como consecuencia del pecado. Por eso el apóstol Pablo, consciente de ello, escribe a los colosenses: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo lo carnal, todo lo mundano, dice el apóstol Pablo, hacedlo morir en vosotros, porque la naturaleza pecaminosa afecta nuestra personalidad. Dice el patriarca Job: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, dice el predicador en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas perversiones. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Cuando el salmista también reflexiona acerca de esto, dice que la redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Sin embargo, cuando nosotros meditamos en estas preguntas que se hizo el predicador, que se hizo el escritor sagrado, es cuando emerge la figura de un hombre que fue sin pecado, que pudo decir precisamente a los que le escuchaban: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Surge la figura de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquel de quien habla el apóstol Pablo a los Corintios cuando dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y nos referimos indudablemente a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta a la pregunta que encontramos en Job 25:6: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Si el mismo salmista también dijo: su redención es de gran precio y no se logrará jamás. Pero en el plan eterno de Dios,
todo estaba no solo previsto, sino provisto. Dios previó y Dios proveyó. Y llegado el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Y de esa manera recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es el que pagó ese gran precio al que se refiere el salmista. Cristo es el que hace limpio al inmundo, al nacido de mujer. Cristo es el que nos justifica para con Dios. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, a mí me quebrantan, hermanos, los versículos 12 al 21 de Romanos 5. En obvio de tiempo solo leo del 17 en adelante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para mí, este es un compendio de la gracia divina que por la fe en Cristo es posible para todos los mortales, para el violador, para el secuestrador, para el homicida, para el estafador, para el extorsionador, para el peor de los pecadores, el hechicero, el idólatra, al ateo. Esta gracia divina se hace patente mediante Jesucristo cuando depositamos en Él nuestra fe. Es un poema. Para mí, solo lo puedo entender por la inspiración del Espíritu Santo en la vida de su siervo, el apóstol Pablo, quien revela en 5 versículos verdades absolutas, verdades eternas, verdades pétreas, como dice el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, verdades en las cuales se sustenta y descansa nuestra fe. Porque ahora, hermanos, por esta revelación que la palabra nos da, sabemos que somos libres, que somos salvos, que somos justificados delante de Dios, que somos hijos de Dios y que tenemos herencia de Dios en los cielos. Luego entonces, hermanos amados, guardémonos
en la santidad de Dios. Por eso decía hace un momento, no coqueteemos con el mundo. No coqueteemos con el pecado. La santidad de Dios no es negociable. La santidad del cristiano no es negociable, como tampoco es negociable la santidad de la iglesia. Hoy hago esto y mañana voy y con golpes de pecho le pido perdón a Dios y sigo adelante. Cuidado, cuidado. Justamente el día de ayer veíamos, entre otras cosas, con los pastores, cómo Dios llamó a cuentas no solo a Elí, sacerdote, sino a sus hijos, que supuestamente servían a Dios, pero ni conocimiento de Dios ni de la ley tenían. Y la sentencia de Dios fue firme: Elí y sus hijos morirán, y su pecado no será expiado, ni con ofrendas ni con holocaustos. Cuando uno lee esto se queda, hermanos, verdaderamente impactado. No menospreciemos la palabra del Señor. No tengamos en poco el conocimiento que usted y yo tenemos del Señor. Por eso el Señor dice allá en Apocalipsis 22, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Y qué decir de lo que Dios le dijo a Jeroboam, un rey que Dios permitió para las 10 tribus del norte allá en Israel, y que hizo todo lo contrario a lo que Dios le mandó? Y cuando Dios se lo mandó, le dijo: mira, si tú haces esto, te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a firmar tu reino. Escucha atentamente y guarda lo que yo te mando. Jeroboam dijo: no. Somos libres de decidir obedecer o desobedecer a Dios. Caminar en sus sendas o caminar en los designios de nuestro propio corazón. Somos libres de tomar la decisión, pero de esa decisión somos responsables para que después no culpemos a Dios por nuestros sufrimientos. Y por eso Dios dijo de Jeroboam: raeré toda la casa de Jeroboam, y toda su descendencia será barrida como se barre el estiércol. Y si alguno de la casa de Jeroboam muere en la ciudad, lo comerán los perros. Y si alguno muere en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esa es la justicia de Dios, que por amor y en amor, aún en su Hijo Jesucristo, hizo patente en la cruz del Calvario, para que ahora usted y yo, después de que Cristo pagó el precio de la justicia divina que Dios demandaba, ahora usted, hermanos, usted y yo somos presentados libres delante del Señor. Por eso dice el apóstol Pedro: hermanos amados, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa naturaleza pecaminosa que nos era inherente a consecuencia del pecado de origen, un día Cristo rompió las cadenas del pecado. Cristo nos hizo libres y por su sangre preciosa, esa santidad con la cual Él creó a Adán y a Eva, por la sangre de Cristo, ahora nos es dada, porque hemos sido llamados a ser santos, apartados, consagrados, dedicados para el servicio y adoración al Señor. Así que no caiga en el error de aquellos que dicen que hacemos todas las cosas que hacemos porque así Dios creó al hombre. Dicho de otra forma, yo no soy culpable, el culpable es Dios. ¿Para qué me creó así? ¿Para qué me hizo así? ¿No me hubiera dado libre albedrío? ¿No me hubiera dado la facultad de decidir? Y yo nunca hubiera pecado. No, hermanos, si así hubiera sido, vendríamos a ser marionetas o títeres de Dios sin voluntad propia. Y así como Dios creó a los ángeles con pensamientos, sentimientos y voluntad, así también nos creó a nosotros. Así que cuando alguno es tentado, como dice el apóstol Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Ahí está. Por tanto, digamos no al pecado. Cero tolerancia al pecado. Cero tolerancia al mundo. Cero tolerancia a los placeres que, como decía nuestro hermano Miguel González, son como un dulce para un niño. Así el pecado es como un dulce para el hombre, para el ser humano. Pero hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen, si nuestra naturaleza es dada de continuo al mal, entonces es inevitable pecar. Bueno, cuando se está bajo el dominio de Satanás y del pecado, ese pensamiento domina al hombre. Pero nosotros sabemos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice: os he escrito a vosotros padres, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Cristo. Nosotros, hermanos, por nosotros mismos no podemos. Por mucha fuerza de voluntad que usted y yo tengamos, no podemos. El Señor es muy claro: sin mí nada podréis hacer. Pero si estamos en Cristo,
abrazados de Cristo, podremos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, no solamente debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, sino debemos hacer vivir lo celestial en nosotros. No solo debemos despojarnos del viejo hombre con sus hechos, sino debemos también revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No se trata solo de decir soy cristiano, se trata de vivir verdaderamente como cristiano. Se trata no solo de buscar de Dios, sino que al propio tiempo alejarnos del mundo y del pecado. Son dos acciones paralelas y simultáneas que como cristianos debemos implementar, porque entre más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos del mundo y del pecado. Y entre más cerca coqueteemos, socialicemos, nos relacionemos con los placeres mundanos, con el pecado, más lejos estaremos de Dios. Menos deseos tendremos de orar, menos deseos tendremos de estudiar la Biblia, menos deseos tendremos de buscar de Dios, menos deseos tendremos de venir al templo. Estas son las consecuencias y los efectos. Lo mismo que hizo Adán desde el principio, cuando pecó, se escondió de Dios. Cuando el hombre peca, no quiere ni encontrarse con los hermanos, menos con el pastor, menos con Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de la comunión con los santos. Por ello, amados hermanos, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Somos creación de Dios, dice esta parte de nuestra escuela dominical para corregir. Sí, somos creación de Dios, porque así lo leímos en Génesis 1, 26 y 27. Así lo leímos también en Génesis 2, 7. Y así lo leemos en el Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bendice alma a tu Creador con férvida canción. Despierte y cante su loor tu ardiente corazón. No olvides nunca su bondad con negra ingratitud, pues Él perdona tu maldad, te salva y da salud. Porque si bien fuimos creados a semejanza de Dios, también fuimos redimidos por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Así que, como cristianos, le pertenecemos doblemente al Señor, por creación y por redención. Por la fe en Cristo, somos creación de Dios y somos el resultado de la redención que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario. Porque solo Él tomó esa acta que nos era contraria y la clavó en la cruz. Cristo es el gran vencedor. Y por eso ahora somos linaje escogido de Dios. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele gracias a Dios y gócese. Somos linaje escogido. Si bien leímos en Hechos 17:26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es decir, de la sangre de Adán, ahora de la sangre de Cristo, hay un nuevo linaje, el linaje de Dios, de un pueblo santo, de un real sacerdocio, de un pueblo escogido por Dios. Y si usted ha sido lavado y comprado con la sangre preciosa del Cordero, somos parte de esa nación santa, somos parte de ese linaje de Dios por la sangre de uno, Jesucristo. A su nombre, gloria. Por tanto, amados hermanos, entreguemos al Señor todo lo que somos. Dice el himno 207, todo a Cristo yo me rindo. No solo su espíritu, entréguele su cuerpo. Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Por tanto, glorificad al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nuestro ser, nuestro saber, nuestro tener, sean una ofrenda continua a nuestro Creador y Salvador, Cristo Jesús. Por ello, el apóstol Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Hermano, no se canse de servir al Señor. No se canse de reconocer a Dios. El pueblo de Israel se cansó. Dice el Señor, este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará. Y no me invocasteis a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste. Hermano, no se canse de glorificar al Señor. Dele honra, dele gloria. Usted y yo nos debemos exclusivamente a Él. De Él somos. En Él vivimos. En Él nos movemos. Porque el linaje suyo somos. Por la sangre preciosa de Cristo. Conclusión. Sabiendo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y habiendo sido redimidos por la sangre de Jesucristo, nos humillamos y rendimos a Él todo nuestro ser. Y rendimos a Él todo nuestro ser. Abra su himnario. Canto 207.